nuevo seminario virtual, no presencial, en los cuales nosotros discutimos temas vinculados con la regulación de servicios públicos, en general con el diseño de políticas públicas, calidad regulatoria, entre otros temas. En esta oportunidad tenemos dos invitadas especiales con quienes vamos a discutir aspectos vinculados con la mejora regulatoria. La mejora regulatoria traducida en dos instrumentos importantes que se han venido discutiendo durante los últimos años en el Perú. Un primer tema es vinculado con el análisis de calidad regulatoria, en donde tanto Sara Arobes, secretaria de Gestión Pública, como Miriam Peña, subsecretaria de Simplificación y Gestión Pública, nos van a comentar, y que de alguna manera contribuyen a la mejora en la regulación del Perú. ¿Por qué es importante este tema? Evidentemente es importante porque en la medida que tengamos instrumentos que nos permitan mejorar el diseño de estas regulaciones, evidentemente esto va a redundar en mejor calidad de las políticas públicas. Y no solamente hablamos de formular políticas públicas, con mejores políticas públicas, con mejores regulaciones, sino hablamos también de ejecutar de mejor manera políticas regulatorias, revisarlas y evaluarlas adecuadamente. Y el gráfico que estamos viendo acá, un poco a manera de introducción, nos muestra dónde estamos parados en el caso del Perú. Lo que muestran algunos de los benchmarks o rankings internacionales, por ejemplo es el ranking del Global Economy Institute, que es una de las instituciones que evalúa la calidad regulatoria de los países a nivel internacional, muestra que en realidad el Perú hoy en día en el tema de calidad regulatoria no está tan mal si se compara con otros países de la región. Acá tenemos, por ejemplo, el lugar que alcanza Perú, es el segundo puesto de Sudamérica, siguiendo a Chile y seguido después de países como Uruguay o Colombia. En la siguiente lámina vemos otro indicador del Banco Mundial. No sé si podemos seguir con la siguiente lámina, por favor. En el que podemos apreciar también cómo se ubica el Perú dentro del ranking, ahora considerando como muestra los países de la Alianza del Pacífico. Y en general lo que vemos es que Perú se encuentra bien posicionado en temas vinculados con calidad regulatoria. En general todos estos benchmarks lo que hacen es combinan encuestas que se hacen a empresas reguladas con también con algunos indicadores duros, digamos, vinculados con la regulación. En ambos casos, el Perú no está mal en la foto respecto de otros países. Sin embargo, estas conclusiones no nos deberían llevar a un triunfalismo, ¿no? Y en general deberíamos ver estos indicadores junto con otros indicadores complementarios que tiene el Perú, por ejemplo, en temas de fortaleza institucional o temas de cumplimiento de la ley, o le llaman el rule of law, en donde en realidad el Perú está bastante más rezagado, ¿no? Entonces, hay que mirar estos indicadores con cautela. La siguiente, por favor. Una pequeña mención al caso de los servicios públicos. Nuestra maestría es una maestría en regulación de servicios públicos, y lo que vemos es que en el Estado peruano han habido avances importantes en la mejora de la calidad regulatoria, en la mejora de la regulación. Un ejemplo de ello han sido los reguladores que desde hace ya algunos años vienen implementando lo que llamamos análisis de impacto regulatorio. Vamos a discutir justamente qué consiste el análisis de impacto regulatorio en esta reunión. Y vienen también implementando evaluaciones de su marco institucional o su marco regulatorio a partir de análisis de pares efectuados por expertos de la OECD, en donde se ha hecho un análisis de cómo han avanzado estos organismos respecto a sus objetivos, a su mandato institucional, y cuáles son aquellos aspectos en los que puede mejorar, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Creemos que, digamos, los organismos reguladores han
registrado avances importantes en la mejora, esfuerzos importantes en la mejora de calidad regulatoria, que merecen de alguna manera ser mencionados. La siguiente, por favor. Y esta línea de tiempo nos muestra más bien los avances que se han realizado a nivel del Estado, a nivel del resto digamos, del Poder Ejecutivo en general, en la mejora regulatoria, y estas fechas que ven acá son hitos importantes vinculados con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el régimen de análisis de calidad regulatoria. Vemos que hay hitos importantes. En el año 2016 se aprueba el decreto legislativo 1310, que implementa el régimen de calidad regulatoria, que básicamente se enfoca en evitar o tratar de evitar que las regulaciones que se aprueben generen cargas administrativas innecesarias o distorsionantes a los ciudadanos. Y vemos que a partir de esa fecha se han implementado un conjunto de mejoras de las cuales ya nuestras invitadas nos van a hablar, ¿no? La siguiente. ¿Cuál es el objetivo cuáles son las preguntas que nos quisiéramos responder el día de hoy? Primero es, ¿cuál es la agenda del Perú vinculada con la implementación del análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio? Aquí va a ser importante entender en qué consiste el análisis de calidad regulatoria y en qué consiste el análisis de impacto regulatorio. Y en segundo lugar, saber si estamos preparados, qué nos falta para poder asumir esos retos. En segundo lugar, qué medidas se tienen previstas en el corto y mediano plazo. Estoy seguro que nuestras invitadas nos van a comentar qué es lo que se viene en materia de análisis de impacto regulatorio, cuáles son los beneficios de estas medidas para los ciudadanos, y algo importante para nosotros como universidad es qué rol le toca a la academia en este proceso, ¿no? Básicamente, esas son algunas de las preguntas que nos gustaría responder el día de hoy, y ahora sí voy a presentar a nuestras invitadas, a quienes vuelvo a agradecer por aceptar la invitación. Sara Arobes Escobar es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Manchester, Inglaterra. Ella es abogada de esta casa de estudios de la Universidad Católica, ha trabajado con entidades del sector público y privado, desempeñando cargos de alta dirección. Hay una larga lista de instituciones: el CIES, el GIS, el Instituto de Regulación FRIESAN, Perú Petro, el Banco Mundial, entre muchas otras. Actualmente ella se desempeña como secretaria de Gestión Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros, área que está justamente responsable, entre otras cosas, de los temas de calidad regulatoria y de análisis de impacto regulatorio. También el día de hoy nos acompaña Miriam Peña Niño. Ella es abogada por la Universidad de Piura, egresada de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica. Ella tiene más de 15 años de experiencia en el sector público en puestos de alta dirección. Ha sido directora general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria en el MIJUS. Ha sido jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Minedu, también en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y en el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros puestos importantes. Ella actualmente se desempeña como subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio, lo mencioné, ahora me corrijo, ella es subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio en la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Ambas funcionarias nos van a ilustrar el día de hoy sobre estos temas, y yo los invito a que a través del chat puedan alcanzarnos ustedes las preguntas que tengan a bien hacer para nuestras invitadas. Nosotros vamos a tratar, yo al final de la jornada voy a tratar de resumir las preguntas y dirigírselas a ellas para poder hacer una conversación al final de las presentaciones. Sin más, bienvenidas, y le doy la palabra a Sara. Adelante. Está en mute. Ya está. Ahora. Listo. Gracias, Gonzalo. Gracias por la introducción. Gracias a la Escuela de Posgrado, a la Maestría de Regulación de Servicios Públicos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, desde la Secretaría de Gestión Pública, es sumamente importante difundir y comunicar los avances que tenemos en calidad regulatoria, y en particular lo que es
una de las mayores reformas y un gran reto, como es la implementación del análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que no es una reforma menor, al contrario, es una reforma compleja, es una reforma que lo que busca y lo que va a hacer es cambiar la manera de cómo se diseñan e implementan las regulaciones. Entonces, va, digamos, va directamente a estructuras, va directamente a los servidores, a los tomadores de decisiones, a los políticos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la regulación como objetivo de política pública o como instrumento de política pública, digamos, es sumamente atractivo, ¿no? Entonces, el implementar este tipo de instrumentos y metodología tiene una serie de beneficios, pero también para los políticos, ¿no? Puede ser, digamos, un cuello de botella por querer saltarse la metodología para efectos de objetivos políticos, ¿no? Entonces, el día de hoy estoy con Miriam Peña, ¿no? Que es la responsable de todo lo que es implementación. Miriam tiene la tarea de... Entonces, creo que es importante que ella, digamos, nos comente cómo estamos avanzando en dicho proceso. Sin más, si vemos bien la presentación, voy a arrancar con mi parte. Entonces, ok, vamos, listo. ¿De dónde nace todo lo que es esta reforma? ¿No? Y efectivamente tú lo has mencionado en la línea de tiempo. Cuando se suscribió el programa País, ¿no? Se establecieron una serie de compromisos del Estado peruano para efectos de implementar una serie de estándares vinculados con, por ejemplo, con calidad regulatoria, gobernanza territorial, ¿no? Entonces, y entre estos compromisos, uno de ellos fue la realización de un estudio sobre la política regulatoria. Entonces, en el 2016 se publica el estudio de política regulatoria en el Perú y se establece una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, entre estas, la de implementar un sistema de impacto regulatorio previo al proceso de aprobación de las normas, ¿no? Y básicamente el corazón de lo que es el AIR busca que tengamos normas que, digamos, cuyos beneficios sean mayores a sus costos, que, digamos, cumplan determinados criterios y principios, ¿no? También nos recomendaron, la recomendación de la OSD vino por fortalecimiento de capacidades para las entidades públicas, porque cualquier tipo de reforma implica, y más con este tipo de reformas de gran envergadura, implica la generación de capacidades, implica tener recursos, ¿no? Respaldo político. También el poder generar esta articulación interministerial y multisectorial, ¿no? Para efectos de mantener una coherencia e implementación efectiva en el marco regulatorio, pero también en el diseño del sistema. Y acá yo quiero destacar que, digamos, esta iniciativa que lidera la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? También para nosotros es muy importante la participación y los que son nuestros socios en todo este proceso, ¿no? Que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia, ¿no? Con los que venimos trabajando desde la ACR y también con los que hemos discutido el reglamento de la IR. Y otra de las recomendaciones tiene que ver con la articulación entre los niveles de gobierno. Y este es un gran reto porque muchas veces cuando discutimos sobre cómo implementar los instrumentos de calidad regulatoria, la complejidad, si bien es mayor en el Poder Ejecutivo, esta se multiplica en los niveles locales y regionales, ¿no? Entonces, digamos, ahí el reto es mayor, ¿no? Cómo generar, digamos, la aplicación de la IR y otros instrumentos de calidad regulatoria en los municipios. No estamos hablando de más de 1.800 o nos podríamos concentrar en aquellos que son, digamos, ciudades principales, que son aproximadamente 200. Entonces, nace, digamos, todo este proceso a partir de las recomendaciones del estudio de política regulatoria, que si bien quiero resaltar que ya algunas entidades venían aplicando este tipo de metodologías de calidad regulatoria, ¿no? ¿Cómo vamos? O sea, ¿cuál es la situación actual? Y creo que esto es bien importante, que es una manera de sensibilizar, ¿no? Y tú has mostrado algunos índices. Yo quiero concentrarme en lo que es el ranking de competitividad global, ¿no? Entonces, considerando la edición del 2019, si miramos lo que es el pilar instituciones, ¿no?
Estamos en la posición 94 de 141 estados o economías. Y justamente para nosotros es importante este pilar porque al interior tenemos dos indicadores que para nosotros son claves, ¿no? La eficiencia del marco legal en regulaciones, donde hemos tenido una leve mejoría, ¿no? O sea, leve porque realmente no es reconfortante ocupar la posición 105, al contrario. Y en carga de la regulación gubernamental, ¿no? Estamos en la posición 128, que también, digamos, no es nada digamos, que nos deba alegrar, al contrario, implica un reto enorme, porque lo que nos muestra este indicador, que realmente en términos de lo que son las regulaciones del Estado peruano, la administración pública, digamos, tenemos un pésimo desempeño, ¿no? Y probablemente por diversas materias, por la falta de una metodología, procesos participativos, transparencia, la misma forma, ¿no?, que buscamos modificar en términos de lo que es el diseño y sobre todo la necesidad regular, ¿no? Entonces, digamos, esto es como una foto que nos ayuda a sensibilizarnos, y decir, oye, mira qué mal estamos justamente en este tema de la eficiencia de las regulaciones y en el pilar de institucionalidad. Producción normativa, nosotros para efectos del diseño de lo que es la propuesta de la IR, empezamos a mirar números, ¿no? Y justamente el Estado lo que más produce son normas, ¿no? El producto que más saca el Estado es normas, y probablemente es donde tengamos que concentrarnos para efectos de mejorar la eficiencia y la efectividad, ¿no? Entonces, esta es información que hemos recopilado en la Secretaría a partir de las bases de datos de MINJUS, de la propia presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, tenemos, digamos, al 2019 el corte de decretos de urgencia 32, desde el 2015 al 2019, decretos legislativos 280, y proyectos, o sea, leyes que fueron iniciativa del Poder Ejecutivo, 565, ¿no? Entonces, digamos, esto nos da información respecto a la producción normativa, y si luego aterrizamos en lo que es producción normativa, que es infralegal, digamos, del Poder Ejecutivo, tenemos más de 55.000, ¿no es cierto? Pero acá las normas que son importantes muchas veces son los decretos supremos, pero también resoluciones, ¿no? Entonces, resoluciones a veces directorales, ministeriales, que tienen alcance general y pasan desapercibidas y no tienen un control. Entonces, esto básicamente lo que nos da es información, porque luego esto se depura, porque tenemos una serie de normas que tienen que ver con instrumentos de gestión, con operaciones de crédito, normas de carácter particular. Entonces, en el ámbito de la calidad regulatoria, lo que interesa son estas normas de alcance general que establecen una serie de obligaciones a los privados, a los ciudadanos, y que generan una serie de costos para su cumplimiento, ¿no? Pero nuevamente, solamente para sustentar nuestra premisa de la gran producción normativa, ustedes pueden apreciar la cantidad de normas que emitió el Poder Ejecutivo entre el 2015 y el 2019. ¿Qué avances tenemos? ¿No? Entonces, efectivamente en el 2016, a fines del 2016, en diciembre, se aprobó el decreto legislativo 1310, ¿no? Que para nosotros como Secretaría representó un reto enorme, porque teníamos un mandato de hacer una revisión de todo el stock de trámites del Poder Ejecutivo, y esta era la típica reforma de diseño e implementación, ¿no? Porque el mismo decreto legislativo, el 1310, no solamente nos llevaba a hacer la revisión del stock, sino a aprobar el reglamento interno de la Comisión de Calidad Regulatoria que se crea con este decreto legislativo, el aplicativo, capacitación, asistencia técnica. Y teníamos la tarea de concluir toda la revisión del stock normativo en diciembre del 2018, ¿no? Entonces, esta revisión, y ahí Miriam participó con nosotros desde el Ministerio de Justicia, fue un reto enorme, ¿no? En términos de lo que le representó al equipo de la Secretaría y en particular a la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio, ¿no? Y yo recuerdo muchísimo las discusiones que teníamos respecto a poder interpretar el artículo 2 del 1310, aterrizarlo en un reglamento que nos permita la implementación
de la revisión del stock de los trámites, ¿no? A partir de la ACR. Entonces, fue un trabajo muy, muy grande, ¿no? Muy complejo, donde a su vez también teníamos la tarea de poder reclutar personas, profesionales que nos ayuden. El equipo era muy pequeñito, éramos 4 personas en ese momento, y teníamos que nuevamente construir todo lo que es los instrumentos, el aplicativo, resolver consultas, mucha discusión en la aplicación de criterios. A veces teníamos discusiones en qué aplicábamos, al interno no teníamos consensos y estábamos con la reforma y los plazos encima. Entonces, sale este decreto legislativo en diciembre. En el 2017 aprobamos el reglamento para la aplicación del ACR, aprobamos la metodología para la aplicación del análisis de calidad regulatoria y fuimos avanzando, digamos, el proceso continuó. Tuvimos muchísimos retos y dificultades, ¿no? Cambios de los equipos, porque cambiaban los ministros, cambiaban los directores generales y era como recomenzar, ¿no? Y nuevamente con los plazos encima. En el 2018, a partir de las facultades delegadas, hicimos modificaciones en la Ley Marco de Modernización, ¿no? Y esto creo que es bien importante, porque en este decreto legislativo, el 1446, ya, digamos, establecemos que en el marco del sistema administrativo de modernización de la gestión pública se encuentra la calidad regulatoria. ¿Y por qué esto es importante? Porque al incorporar por una norma con rango de ley la calidad regulatoria en el marco del sistema, toda vez que la Secretaría de Gestión Pública es un rector de un sistema administrativo, eso nos da dientes, ¿no? Nos da dientes para poder implementar esta reforma, para poder sacar directivas, lineamientos, ¿no? Y obviamente al estar vinculado a la modernización, nos permite bajar al ámbito de los niveles subnacionales, ¿ok? Luego, el decreto legislativo el 1448 modifica el 1310 y es en este decreto donde establecemos el concepto de lo que es la calidad regulatoria y los instrumentos, ¿no? Entonces, digamos, esto ya de alguna manera muestra digamos, el compromiso tanto político y del equipo técnico de ir hacia la implementación de lo que es la calidad regulatoria y de los instrumentos que la componen. Y en junio del 2019, el 22 de junio, concluimos el proceso de revisión del stock de los trámites, ¿no? El mandato del 1310. La norma, el decreto legislativo nos permitía extender por 6 meses más y utilizamos esa extensión porque realmente tuvimos una serie de complejidades para efectos de sacar los decretos. Fueron 6 decretos supremos con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y la verdad una tarea muy grande, ¿no? Y la cual nos reportó muy buenos resultados, ¿no? Entonces, digamos, esto es en grandes líneas los avances, ¿no? Acá voy a entrar en mayor detalle, ¿no? En calidad regulatoria, ¿qué representó el análisis de calidad regulatoria, ¿no? 6 decretos supremos ratificadores, ¿no? Que pasaron por Consejo de Ministros, ¿no? Y esto implicaba, digamos, no eran decretos supremos sencillos, porque eran decretos que ratificaban los trámites vigentes, es decir, en lo que no estaba en la lista se consideraba eliminado, ¿no? Otorgaba plazos para hacer simplificaciones al interno de las entidades, con lo cual implicaba hacer el seguimiento, ¿no? Y cada uno de estos decretos conllevaba la elaboración de un informe, ¿no? Digamos, un sustento muy sólido para efectos de acompañar el expediente y los decretos supremos. Los resultados ingresaron, si no me equivoco, 2.300 fichas, fueron más de 10.000 revisiones y se eliminó 734 procedimientos administrativos, aproximadamente el 30% del stock de los trámites del Poder Ejecutivo. Se simplificaron y eliminaron más de 1.300 requisitos, ¿no? Porque la metodología del ACR, para los que lo conocen, para los que la han sufrido, ¿no? Entonces la metodología implica, es una ficha que las entidades tienen que revisar sustentando la necesidad del trámite, la base legal, la necesidad del requisito, el costo de cada uno de los requisitos, ¿no? Y un costo desde el punto de vista del usuario, del ciudadano, ¿no? Lo que le implica en términos de tiempo, de recopilar información. Entonces, digamos, es un trabajo bastante arduo para las entidades y para aquellos que fueron el equipo evaluador.
Y en términos de reducción de cargas administrativas, esta reducción de requisitos y de procedimientos conllevó a un ahorro de 286 millones, ¿no? Entonces, digamos, los resultados son muy, digamos, muy positivos, han sido unos buenos resultados, y también comentarles que si bien se concluyó con el ACR el stop, hoy tenemos el mandato de que el análisis de calidad regulatoria es obligatorio para todo proyecto de regulación, todo proyecto de norma que crea procedimientos administrativos. Y ahí también la Secretaría, ¿no? Y la Comisión de Calidad Regulatoria ejerce un control. Porque, digamos, la finalidad es que si bien hemos eliminado el 30% de los trámites, la idea es que nuevamente no se reproduzcan, ¿no? Porque a veces las tendencias en la administración pública es simplificamos, mejoramos, modernizamos y de pronto vienen las tentaciones de nuevamente sobreregular o querer crear trámites, ¿no? Entonces, el ACR es una metodología vigente que se aplica hoy en día para lo que son los procedimientos administrativos propuestos en las normas. Otra figura que tenemos es los procedimientos administrativos estandarizados. Y esto se deriva de la modificación que hicimos a la Ley del Procedimiento Administrativo General, creando esta figura. ¿Esto qué significa? Significa de que tenemos procedimientos administrativos o trámites que son comunes a un conjunto de entidades. Ejemplo, el acceso a información pública. ¿No? Hace unas semanas se aprobó el Decreto Supremo del Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a Información, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Es la misma denominación, los mismos requisitos, los mismos plazos y el mismo flujo, ¿no? De toda la ruta del trámite, y las entidades están obligadas a incorporar este procedimiento automáticamente en su turno, ¿no? Lo que buscamos es evitar discrecionalidad, ¿no? Por parte de las entidades públicas y brindarle mayor seguridad y predictibilidad a los ciudadanos. Aprobamos el año pasado el estandarizado de licencia de funcionamiento, ¿no? Bajo la misma lógica que, digamos, es de aplicación para las municipalidades. Estamos en proceso de actualización porque en mayo de este año aprobamos un decreto legislativo que simplifica la licencia de funcionamiento. Entonces, se está actualizando este procedimiento administrativo estandarizado. Y esta figura es bien interesante y tenemos una ventaja con relación a otros países de la región. Cuando conversaba con mis pares de, digamos, de la función pública en otros países, y sobre todo aquellos estados federales, ellos no pueden aplicar la figura del procedimiento administrativo estandarizado por las autonomías que tienen los estados y los municipios. La ventaja de un estado unitario descentralizado es que podemos establecer esta figura del trámite estandarizado para la aplicación de los gobiernos regionales y locales, porque la regulación se basa en regulación nacional, ¿no? Y son los municipios y los gobiernos regionales que deben aplicar estos trámites y procedimientos, ¿no? Entonces, esta es una figura también importante en el marco de lo que es la calidad regulatoria, y tenemos metas bastante ambiciosas para efectos de poder llegar al bicentenario, y también tenemos compromisos en el plan de competitividad para incrementar el número de los procedimientos administrativos estandarizados, y acá no voy a entrar porque Miriam ya les va a contar un poquito más de esta figura. También tenemos el Sistema Único de Trámites, el SUT, ¿no? Esta es una plataforma digital que a partir de la modificación que hicimos en el formato ETUPA, un formato mucho más amigable, las entidades utilizan esta plataforma para efectos de elaborar su TUPA, ¿no? Entonces, hoy tenemos 434 entidades que vienen utilizando esta plataforma. Tenemos un equipo técnico a cargo de brindar asistencia técnica, a cargo de brindar los accesos, los códigos, etcétera. Y esta herramienta, si bien ayuda a las entidades a elaborar su TUPA, también es un mecanismo de control, porque nos permite revisar, ¿no?, qué están colocando las entidades como administradores y supervisores, verificar que, por ejemplo, todas las entidades que pasaron por el análisis de calidad regulatoria, digamos, cumplan con lo que se aprobó, y para eso también el SUT lo que hace es jala del aplicativo de calidad regulatoria, no justamente para evitar cualquier cambio con los trámites aprobados por el Consejo de Ministros. También tenemos un módulo que, digamos, que es administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque
En todo lo que son los trámites, tenemos dos actores importantes, la Secretaría de Gestión Pública y el Ministerio de Economía, que hace la revisión del derecho de tramitación para los trámites del Poder Ejecutivo. Entonces, esta herramienta facilita al servidor en la elaboración del TUPA, y para las entidades que tenemos el rol de supervisar, revisar, también es un instrumento súper potente. ¿Qué resultados tuvimos con el análisis de calidad regulatoria en términos de la mejora de los procedimientos? Uno fue el CIS, ¿no? Se simplificó, ¿no? Se eliminaron requisitos, se redujo mucho los plazos, ¿no? Y hoy la afiliación es de carácter automático, ¿no? El Estado directamente, a partir de compartir la información, digamos, recolecta los datos que necesita la persona para afiliarse, ¿no? Solamente se pide la presentación del DNI, y esto ha representado un ahorro para, digamos, para la entidad de 316.000 soles. Otro, digamos, y este es, digamos, el acceso a información que lo mencionaba, ¿no? Y este decreto supremo que se aprobó hace un par de semanas, también, ¿no? Tiene beneficios para el ciudadano en términos de estos, digamos, son iguales para todas las entidades de la administración pública, sea el Poder Ejecutivo, sea, digamos, las municipalidades, un gobierno regional, un organismo constitucionalmente autónomo. También estandarizan lo que son los costos de la reproducción, ¿no? Entonces, el formato para efectos de una copia simple se ha estandarizado, y esto se trabajó con el Ministerio de Economía, a 10 céntimos, y lo que es, si la información se proporciona en un CD, un sol, ¿no? Todo lo que es por correo electrónico también se proporciona de manera gratuita. Y esto es importante porque cuando hicimos la revisión y el levantamiento de información para lo que es este estandarizado, identificamos que diversas entidades, principalmente los gobiernos locales, cobraban, digamos, mucho más por lo que es la copia, por el CD, ¿no? En lo cual puede constituir una barrera para aquel ciudadano que quiere acceder a información pública, por cuanto es un derecho, ¿no? Es un derecho ciudadano el poder tener acceso a la información que producen las entidades públicas. Entonces, este decreto supremo, si bien tiene esos beneficios, también fortalece un derecho ciudadano como es el acceso a información, y evita discrecionalidad o que las entidades públicas generen una serie de trabas para poder acceder a este derecho, ¿no? Entonces, estandariza también el plazo del trámite, y lo que hicimos también es, para efectos de vigilar, vigilar el cumplimiento de este decreto, incorporamos disposiciones para Indecopi, el Ministerio de Justicia, que es responsable y tiene a su cargo la Autoridad de Transparencia, y la Contraloría General, ¿no? Entonces, tiene beneficios para el ciudadano y también para las entidades, porque lo que hacen es incorporan automáticamente este procedimiento administrativo estandarizado. Y ya para ir terminando, en calidad regulatoria, y esto lo va a detallar Miriam, esperamos que ahora en noviembre podamos aprobar ya el reglamento de análisis de impacto regulatorio. Hoy está en la comisión viceministerial, ¿no? Ha sido un proceso muy largo de elaboración, es un reglamento complejo. Como les mencionaba, implica un gran cambio en la cultura del diseño, de la producción y de la implementación de las regulaciones, ¿no? Y en los estandarizados, efectivamente, yo les voy a dar la noticia, esperamos llegar a diciembre del 2020 con 150 procedimientos administrativos estandarizados que deberán ser aplicados por gobiernos regionales y locales, ¿no? En áreas como turismo, ¿no? Pesca, en minería, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser un gran avance para los ciudadanos, para las empresas y para las propias entidades, porque, digamos, ya se entrega estos procedimientos con toda la información solamente para la incorporación en su TUPA. Y con esto yo concluyo. Muchas gracias. Gracias a Sara por su presentación, muy interesante. Yo les quiero reiterar que a quienes estén interesados en hacer preguntas a las expositoras, las preguntas las vamos a hacer al final, y que usen el chat para poder presentar las preguntas que tengan. Ya veo que hay algunos que se han animado y los animo a todos a que puedan utilizar el chat para las preguntas.
Sin más, le doy el uso de la palabra a Miriam. Adelante, Miriam. Hola, buenas tardes. Bien, gracias Gonzalo por la gentil invitación a la Maestría de Regulación de Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realmente es un gusto estar con todas y todas ustedes el día de hoy y explicarles un poquito, como decía Sara, los avances y los pasos a seguir que tenemos en este cambio de cultura, de mejorar nuestra calidad en las regulaciones y todo lo que nos queda pendiente como país para mejorar esos rankings en los que estamos ubicados, de repente no de mejor manera, pero sí creo que debemos hacer el camino para mejorar. Bien, este proceso de la mejora de calidad regulatoria es un proceso que en otras latitudes ha demorado varios años. Varios años tenemos los modelos de Reino Unido, Singapur, Estados Unidos, México también, y les ha tomado bastantes años. En el caso del Perú, bueno, como bien lo ha reseñado Sara, tenemos dentro de este gran proceso de la mejora de la calidad regulatoria dos etapas. Una, que es la que ella bien ha comentado, que se refiere al análisis de calidad regulatoria, que está enfocado básicamente en el tema de las regulaciones que crean, establecen o modifican procedimientos administrativos. Lo ha señalado bien y este análisis de calidad regulatoria ha contribuido a varios temas que ya ella también nos ha manifestado algunos resultados, a eliminar trámites innecesarios, a simplificar requisitos, a eliminar requisitos, a disminuir las cargas administrativas que a veces se emiten las regulaciones simplemente sin un análisis y finalmente el que termina asumiendo estos costos es el ciudadano. También este análisis de calidad regulatoria ha contribuido a la transparencia de la gestión. Como les vuelvo a recalcar, el ACR se focaliza en el análisis de los procedimientos administrativos. Por otra parte, dentro de las regulaciones que tenemos en el Perú y en el caso especial de nuestro país, creo que van a coincidir conmigo en que encontramos con normas muy difíciles de entender, normas que son desproporcionadas en sus costos, que son cambiantes, que son poco predecibles en el tiempo o que son innecesarias, ¿no? Y ahí es donde viene a entrar esta segunda etapa de la mejora de la calidad regulatoria, que es el análisis de impacto regulatorio, que ustedes lo ven ahí en un segundo rubro, y que lo que buscamos con esto es justamente eso, evitar las normas innecesarias y costosas, no solamente para la economía, sino para los ciudadanos y para la administración pública. También buscamos con esta implementación de la IR mejorar la eficiencia, la eficacia de las regulaciones. Y finalmente, fortalecer los canales de participación de los ciudadanos, porque muchas veces las entidades públicas lo que hacen es emitir mucho se critica al Estado en el sentido de que emite las regulaciones en base a la evidencia que tienen en un escritorio, ¿no? Entonces no se aterriza, no se va a consultar a los sectores que van a ser impactados con la norma. Entonces lo que buscamos con esto es que haya esa interacción con todos los actores que se van a ver impactados con la norma. Estas dos etapas de ese gran marco que es la mejora de calidad regulatoria, contribuye a que mejoremos nuestros índices en la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Tenemos unos indicadores ahí que nos permiten mejorar como país y en este sentido también, ya lo mencionó Gonzalo, también lo mencionó Sara, estamos en el ranking como país no en muy buenos puestos, así que lo que queremos es que implementando esta metodología, este análisis de impacto regulatorio,
vayamos incrementando en esos niveles de efectividad y de eficiencia. Dentro de esta implementación, uno de los primeros pasos que tenemos en esta segunda etapa del análisis de impacto regulatorio es justamente regular o determinar las reglas que van a regir este análisis de impacto regulatorio. Y ahí es que desde el año 2019, en octubre del año 2019, se empezó a trabajar esta regulación. Este proyecto de reglamento que se construyó en aquella oportunidad fue sometido a un proceso de socialización, porque la idea era que todas las entidades que van a aplicar esta metodología conozcan, sepan cuáles van a ser sus responsabilidades y además asuman ese liderazgo y esa concientización interna dentro de las entidades para poder aplicar. Se hizo una socialización a través de 5 talleres a 35 entidades, entre ministerios y organismos técnicos especializados, y participaron 118 profesionales en estos talleres. Y buscamos que fuesen profesionales de diversos órganos, tanto los de línea como los órganos de asesoría. Y ahí tuvimos la participación de profesionales, por ejemplo, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de los órganos de elaboración de proyectos normativos, y un actor fundamental, que es el coordinador del sector de cada entidad, de la Comisión de Coordinación Viceministerial, que es el que ve todos los proyectos normativos dentro de cada entidad y que también visibiliza o analiza todos los proyectos que llegan de los otros sectores. Entonces, un actor fundamental que ha participado también en este proceso de socialización. También se realizaron unos cuestionarios a 176 profesionales de 51 entidades públicas, pero no solamente nos quedamos ahí. Fuimos también hacia otro sector que es importante, que es el sector de los gremios empresariales, y fuimos a CONFIEP, también fuimos a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, a la Asociación de Gremios de Productores Agrarios, a la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, a la Cámara Peruana de la Construcción, a la Asociación Peruana de Empresas de Seguro, porque también necesitamos tener el feedback, no solamente de las entidades que van a aplicar, sino de los sectores que también van a ser impactados con las regulaciones de todas las entidades. Este proceso de feedback, de socialización, de retroalimentación que tuvimos con los sectores, con los gremios y con otros actores, sirvió para tener un proyecto de reglamento consolidado. Este proyecto, que ya está sometiéndose a revisión de la Comisión de Coordinación Viceministerial, tiene el siguiente contenido. Les quiero comentar aquí a grandes rasgos, porque es un proceso que todavía está realizándose dentro de esta comisión, y ya seguramente próximamente tendrán alguna novedad sobre este reglamento. Esperemos que sea en noviembre, como lo dijo Sara. La estructura de este reglamento está dividido en 3 capítulos. El primero, que son las disposiciones generales, que detalla muy bien el objeto, la finalidad, las definiciones, qué es el AIR ex ante, qué es el AIR ex post, qué es la consulta pública, qué es la agenda de consulta temprana, y todos los componentes que van a ser aplicados en esta implementación de la AIR. Un segundo capítulo está referido al marco institucional de la mejora de la calidad regulatoria. El ciclo de la mejora de la calidad regulatoria, que tiene que ser un ciclo sistémico, dinámico y completo, ¿no? Están también los principios, los actores, los instrumentos que van a regir dentro de esta implementación de la AIR. Y finalmente, ya yendo más en concreto, ya está el tercer capítulo, que aterriza un poco en la aplicación práctica de la AIR. Entonces aquí ya tenemos todos los lineamientos del análisis de impacto regulatorio de manera genérica, porque de esta regulación van a surgir lineamientos, guías, aplicativos, en fin, todo lo que corresponde a la aplicación de la AIR. Entonces aquí tenemos en este tercer capítulo el objetivo, el ámbito de aplicación, y a quienes se les va a aplicar en esta primera fase. Va a ser las entidades del Poder Ejecutivo, están los componentes de la AIR,
está la consulta pública, cómo se va a realizar, qué instrumentos o qué guías se van a poder implementar para tener una buena consulta pública, cuáles son las responsabilidades de las entidades, a qué se obligan, cuál es el compromiso, qué es lo que están asumiendo al aplicar ahí. La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que ya ha venido trabajando en este proceso también con Sara, que lo hemos sufrido y lo hemos vivido en carne propia en el tema del ACR, continúa con estas funciones y se le agregan otras adicionales que va a ser la revisión del expediente del análisis de impacto regulatorio. Están también los supuestos de excepción, porque creo que ha sido uno de los principales, no cuestionamientos, pero sí de las principales curiosidades de las entidades para ver si están dentro de este marco de excepción o no. Entonces, ¿a quién se les aplica? ¿A quién no se aplica? ¿A qué tipo de normas se aplica y a qué tipo de normas no se aplica? Por ejemplo, acá no entran los instrumentos de gestión, pero sí ingresan las normas de carácter general que tienen impactos en determinados sectores, ¿no? Y la progresividad, que es un elemento fundamental, como les decía referencia en un inicio, este es un proceso que va paso a paso, que se va fortaleciendo con el tiempo. Países sumamente desarrollados han pasado por un proceso largo de consolidación de la mejora regulatoria, y nosotros, bueno, no somos ajenos a eso, ya hemos empezado, como les comentábamos, desde el año 2016 con el ACR en esta primera etapa, seguimos con esta segunda etapa y creo que vamos por ese camino. Esta es más o menos la estructura que le estamos dando al reglamento, tiene todos los componentes ahí, ya seguramente en unos próximos días lo verán publicado y verán en detalle el contenido de cada una de estas normativas, ¿no? Dentro del reglamento, esto es lo que hemos mapeado como un proceso que va a seguir la entidad para la revisión del expediente de la IR. Así lo estamos llamando, es el expediente de la IR. En este caso, el trabajo no lo va a hacer la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, no lo va a hacer un consultor, lo tiene que ser la propia entidad. Y ese es que estos dos primeros pasos, si ustedes lo ven, el 1 y el 2, corresponden a la entidad. Es de ahí donde empieza a generarse la evidencia. Ahí, si ustedes ven, hay una parte que dice agenda. Esta agenda es la visibilización o el mapeo que puede hacer la entidad respecto de los problemas públicos a los cuales quiere conseguir una solución. Entonces, va a haber una agenda que tiene que publicar en enero y a mitad de año en su portal institucional para que la ciudadanía y los actores que se van a ver impactados por esa regulación que pretenden hacer respecto de ese problema público, entonces van a tener que publicar todos la relación de los problemas públicos que ellos visibilizan y que quieren darle una solución para que puedan tener un input o una lluvia de ideas por parte de la ciudadanía o de los sectores que van a impactar. Entonces, ahí tienen que poner los problemas públicos, la justificación de por qué quieren hacer una regulación o por qué podrían irse por una otra alternativa a la regulación. Tienen que poner la fecha límite en la que pueden recibir los comentarios de los sectores impactados, de la ciudadanía. Tienen que poner también cuándo más o menos ellos piensan emitir esta regulación, si es que llegara a decantarse en una regulación, o simplemente se van por otra alternativa y no llegan a la regulación, pero hay que poner una fecha donde ellos tendrían que emitir esta regulación, ¿no? O la otra alternativa a la regulación. Entonces, este es un primer paso, van a generar la evidencia, cuando tengan este análisis, ya empiezan a elaborar el AIR, el expediente de la IR, ¿no? Y aquí van para evaluar todas las alternativas que tienen para solución de ese problema público que previamente lo han detectado, ya tienen que recurrir a herramientas como la consulta pública. Talleres, socialización, audiencias con los ciudadanos,
de repente también hacer algunos estudios, algunos informes, tienen que ir con este tipo de herramientas para fortalecer y ver por qué alternativa de solución del problema público se van a decantar. Una puede ser la regulación, pero no necesariamente puede ser eso. Entonces, una vez que dentro del análisis de las diferentes alternativas que han evaluado como posible solución a su problema público, puede ser que lleguen a la regulación. Es ahí donde ya empieza la actuación de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. Entonces, la entidad lo que hace es remitir su expediente a ir a la Comisión de Calidad Regulatoria, y ahí nosotros, que somos en este caso la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio, somos la Secretaría Técnica, tenemos un equipo técnico que va a evaluar este expediente de la IR y va a ser un sustento que va a tener ya el componente de análisis propio de la Comisión de Calidad Regulatoria. Luego de este primer dictamen de validación de la comisión, puede ser que hayan observaciones, que no cumpla con los requisitos que se han establecido, entonces lo devuelve a la entidad tiene que subsanar y luego prosigue el proceso ya hasta la emisión de un dictamen final, ¿no? Entonces, no es que se cierre la posibilidad de que si se rechazó una primera regulación que no cumplió con los elementos de la IR, no es que no pueda volver a proponerlo. Sí lo puede hacer, pero deberá mejorar la evidencia, deberá mejorar sus herramientas de consulta pública, etcétera, para que vuelva a pasar por este proceso. Esto en líneas generales es el proceso que debe seguir el AIR ex ante que va a elaborar la entidad pública. La Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria es la que se va a encargar de revisar estos expedientes de la IR ex ante. ¿Y por quiénes está compuesta esta Comisión Multisectorial? Por tres actores importantes que también ya lo mencionó Sara. En primer lugar está la presidencia del Consejo de Ministros, cuyo miembro titular es el secretario o la secretaria general de la PCM, y que su alterno en este caso es el secretario de la Secretaría de Gestión Pública, que en este caso está Sara Arobes ahí. Y en segundo lugar está el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo miembro titular es el viceministro de Economía, y su alterno es el director general de Asuntos de Economía Internacional y Competencia y Productividad. Y finalmente está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo miembro titular es el viceministro de Justicia, y su alterno es el director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Estos tres actores son fundamentales, son los que actualmente también vienen revisando el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos administrativos y continúan en funciones porque aún se vienen presentando proyectos normativos que regulan la creación o la modificación de procedimientos administrativos, y esa es una de las funciones que tiene esta comisión. Y aquí estamos nosotros también como parte de la asistencia y del trabajo que se va a llevar dentro de esta comisión, la Secretaría Técnica de la comisión que está a cargo de esta subsecretaría, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que hemos creado, que hemos propuesto para la implementación de la IR en el Poder Ejecutivo? No es una tarea fácil, es una tarea dura, como les vuelvo a repetir, en países muy avanzados en temas regulatorios ha demorado bastante tiempo, pero nosotros no nos desanimamos por esa situación, sino que más bien creo que es un reto grande. Alguna de las preguntas que nos hacía Gonzalo es si estamos preparados. Yo creo que sí, con mucho esfuerzo lo podemos hacer. Necesitamos la voluntad política, que creo que la hay en este momento. Debemos ir creando esos factores para que esto llegue a ser realidad en un futuro próximo. Y lo que hemos propuesto es implementar esta estrategia a través de 5 etapas. La primera, que es la etapa preparatoria, que es la etapa 1, que ya empezó desde octubre del año pasado con la elaboración o la construcción del reglamento, la socialización y todo lo que ya les comenté más o menos. Ya tenemos la versión final del reglamento que nuevamente está siendo sometida a la Comisión de Coordinación Viceministerial y que también está recibiendo algunos aportes y mejoras adicionales. Esperemos que
como decía Sara, en noviembre podamos contar ya con este reglamento. Una segunda etapa, ya una vez publicado el reglamento o aprobado el reglamento, ya tenemos una etapa de lanzamiento y sensibilización. Tenemos que salir, y ahí también voy un poco respondiendo la pregunta de Gonzalo, que es cuál es el aporte de la academia o cómo pueden verse involucrados. Creo que aquí también empieza una tarea fuerte de la academia, y que es el fomentar la difusión, el fomentar la discusión de estos temas para que podamos generar mayores lazos, una cultura bastante fortalecida de lo que es el tema de mejora regulatoria, y sobre todo los impactos y los beneficios que va a generar a la ciudadanía y a todos los sectores que se van a ver impactados por la norma, ¿no? Luego, yo creo que esta es una de las, como algunos le llaman, la columna vertebral del análisis de impacto regulatorio, que es el fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Si nosotros no logramos que los funcionarios se concienticen en este tema, que los funcionarios asuman este tema como realmente una mejora en la calidad regulatoria, yo creo que los esfuerzos van a ser vanos. Por eso es que nosotros, dentro de la Secretaría de Gestión Pública, estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para que esto sea uno de los pilares en los que se va a basar esta implementación de la IE. Estamos proponiendo realmente un gran esquema, una gran estrategia de fortalecimiento de capacidades, no solamente con profesores nacionales, sino con profesores internacionales y que ya tienen mucha experiencia en la implementación de la IE, ¿no? Luego de esto, no vamos a entrar de buenas a primeras a implementarlo en los sectores, porque al igual que México tiene una implementación, como le llaman ellos, tropicalizada. O sea, tienen su propia implementación de acuerdo a su propia realidad, no como una copia similar, digamos, un tema de copiar todas las herramientas, porque finalmente no termina adecuándose a la realidad de cada país. Entonces, eso también es una metodología que nosotros queremos implementar en el Perú y hacerla, como algunos dicen, a la peruana también, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es implementar en primer término a ir con sus herramientas, con sus componentes, en entidades piloto. Lo que queremos ir es un poco a los temas, o los sectores productivos, porque creo que es un tema que necesita en estos momentos, luego del tema de la pandemia, reactivarse. Entonces, si nosotros sacamos regulaciones que están basadas en evidencia, que tienen la contraparte de la consulta a los actores a los que van a impactar, creo que podemos lograr algunos temas importantes. Y finalmente, ya luego de haber hecho esta incidencia controlada, digamos, en el tema de las entidades pilotos, ya podemos pasar a una segunda fase, que es la implementación progresiva ya en los demás sectores. Va a haber una marcha blanca que va a ser con los pilotos y que va a estar también en la capacitación en los demás sectores, y posteriormente ya empezará a aplicarse de manera obligatoria en todos los sectores, ¿no? Y ahí, bueno, nosotros vamos a estar de la mano en todo este proceso, haciendo un seguimiento y monitoreo de todas estas etapas para ver qué está funcionando bien, qué no está funcionando bien, dónde tenemos que mejorar para hacer los ajustes necesarios. No solamente en los temas de los manuales, las guías, sino en los temas de la capacitación, la sensibilización y la implementación propia de la IE. Esto lo hemos dividido en 4 componentes, el desarrollo de esta estrategia. La primera, que está referida al diseño de las herramientas, les hacía referencia ahí al tema de los instrumentos, porque no se agota en la emisión del reglamento. La emisión del reglamento nos da cuenta de
temas generales, dónde se va a aplicar, dónde no se va a aplicar, a qué normas se va a aplicar, a qué no, algunas líneas sobre la consulta pública, pero esto hay que aterrizarlo para que las entidades puedan tener unas guías, unos lineamientos mucho más concretos, donde puedan basarse y puedan seguir como una guía, como un ejemplo, para poder implementarlo dentro de cada entidad. Entonces, hay guías, hay lineamientos que se tienen que ir desarrollando a través del tiempo. Luego, estamos dentro de estas herramientas, hay que buscar el sustento para cada uno de estos manuales, lineamientos que se van a emitir. Y un tema, sí, muy importante, ya en esta era digital y que nos ha traído la pandemia, es también el desarrollo de un aplicativo ahí. Lo que queremos es que este aplicativo contenga todo el proceso del ciclo regulatorio que sigue una norma. Desde que sale o desde que nace o es propuesta por la entidad hasta su aprobación en el Consejo, en la Comisión de Coordinación Viceministerial o en el Consejo de Ministros finalmente, que es donde termina aprobándose en muchos casos, ¿no? Como lo repetí, el tema de las capacitaciones es la columna vertebral de esta estrategia que estamos planteando y que está constituido por los talleres, por los cursos. En primer lugar va a ser brindado a las entidades piloto y luego ya vamos a ir a los demás sectores, ¿no? Hay que hacer el diseño temático, el formato de las capacitaciones, en fin, todo lo que corresponde dentro de este proceso. Y un tema importantísimo que es el acompañamiento técnico. Acá tenemos un rol fundamental, la Secretaría de Gestión Pública, que es, digamos, dentro de la PCM, el Ministerio de Justicia y también el MEF. Somos tres entidades que tenemos que hacer esta asistencia técnica a las entidades para que pueda salir un buen AIR. Ese es el planteamiento que tenemos. Hay que diseñar las estrategias, hay que generar algunos sectoristas para que tengan esta facilidad de interacción con los sectores y puedan ayudarlos en lo que sea pertinente, porque es algo nuevo para las entidades. Algunos ya han aplicado, que son los organismos reguladores, les ha costado, pero no es un análisis sencillo de implementar, así es que tenemos que ir paso a paso, pero esos pasos tienen que ser firmes. Así es que ahí estamos nosotros, desde la Secretaría de Gestión Pública, para darles el aporte correspondiente. Y aquí también, bueno, nosotros somos los que vamos a estar dentro del equipo técnico para revisarlos ahí presentados. Y un tema fundamental que no quiero que se pase también es el tema de la difusión. Hay que hacer eventos, seminarios y todo lo que corresponde, no solamente para las entidades, sino también para fomentar la discusión, como lo mencioné anteriormente, para generar esa cultura de la IR, esa cultura de la mejora de la calidad regulatoria. Creo que eso es fundamental para que podamos terminar viendo los beneficios que va a traer esta gran metodología, ¿no? Y finalmente, luego de este proceso de consolidación, podemos estar en condiciones de contar ya finalmente con una regulación que contribuya a resolver un problema público. Ese problema que lo detectaron en la agenda o que lo previeron en la agenda de consulta temprana, ahora ya va a tener algún viso de solución, va a tener alguna solución y eso va a ser también estimando los costos, los beneficios, diferenciando uno de otro. La regulación de calidad tiene que estar basada en evidencia y datos. Lamentablemente nuestras regulaciones no tienen en muchos casos ese componente. Se emiten regulaciones, a veces lo escuchaba por ahí por intuición, o porque la norma lo dice, o porque es voluntad política, ¿no? Pero sin embargo no se hace contraste con el tema de los datos, no se hace contraste con una evidencia realmente que pueda sustentar esa regulación. Entonces estamos acostumbrados a sacar ese tipo de regulaciones. Y creo que eso debe cambiar, ¿no? Y esta es una buena metodología para hacerlo. Entonces,
esta evidencia y estos datos definitivamente que van a brindar transparencia y certidumbre a la regulación. Nuevamente, se deben hacer, va a generar que nosotros podamos tener muy en claro los costos de la regulación, pero también los beneficios, ¿no? Que podamos hacer ese balance y podemos decir, sí, cuesta, pero mira los beneficios que me va a traer, finalmente me decanto por la regulación, ¿no? Esa es la idea. Otro de los beneficios que trae esta regulación es el tema de analizar diferentes alternativas. Como decíamos, creo que las entidades del poder público, del poder ejecutivo o del Estado en general, están acostumbradas a regular porque ante cualquier problema, la primera solución o la primera idea que se nos viene a la mente es elaboremos una ley, elaboremos un decreto supremo, elaboremos una norma. Lamentablemente ese es el pensamiento. Ante cualquier problema público, lo primero que se nos viene a la mente es la emisión de una regulación. Con este proceso lo que vamos a hacer es analizar diferentes alternativas de solución al problema. Entonces, una de ellas puede ser la regulación, pero van a haber otras alternativas. Y ahí la entidad va a poder decidir, efectivamente, ¿me conviene más la regulación o me conviene más otra alternativa a la regulación? Entonces vamos a poder analizar y decantar. Si al final veo que tiene mayor beneficio la regulación, a pesar de que sea costosa, pues me iré por esa, ¿no? Pero sí va a generar esa situación de contrastación y análisis dentro de la entidad para poder irse por la mejor opción de solución de su problema. Eso es lo que queremos lograr con esta metodología. Y finalmente, que yo creo que es el corazón también de esta regulación o de esta metodología, es el tema que involucra a las partes interesadas en su elaboración, a los sectores que va a impactar. Nuevamente, como le repito, siempre se cuestiona a las entidades del poder público que emitimos regulaciones sentados en un escritorio. En este caso, los actores a quien va a impactar cualquier tipo de regulación van a tener la oportunidad de participar, de hacerse escuchar. Entonces, yo creo que este es el corazón también del tema del análisis de impacto regulatorio y creo que va a ayudarnos a generar una buena regulación, generar un cambio dentro de ese paradigma que tenemos. Nos va a ayudar a que este gran proceso que en otros países ha demorado muchos años, también pueda generarse acá y que podamos ver los beneficios en un mediano o en un corto plazo, ¿no? Y bien, finalmente, ya para ir cerrando el tema, mencionarles que para la OCDE, el AIR es una de las mejores prácticas para asegurar que las regulaciones sean eficientes y efectivas. En ese sentido, con la aprobación del reglamento de la AIR y todos sus componentes y metodologías, continuaremos, estamos seguros que continuaremos dentro del camino hacia la mejora de la calidad regulatoria en nuestro país. Con esto yo quiero cerrar y agradecerte nuevamente, Gonzalo, por esta invitación y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. En unos minutos ingresa el doctor para hacer la ronda de preguntas. Ahora sí,
Ahora puedo hablar. Ok. Bueno, quiero agradecerles nuevamente a nuestras invitadas por la presentación. Creo que muchos de los que estamos en esta reunión tenemos muchas expectativas sobre este proceso, que es un proceso único, un momento importante. Y han habido varias preguntas. Yo voy a tratar de ordenarlas, todas muy importantes, todas muy interesantes. Una pregunta que plantea Facundo está vinculada con la implementación del RIA en otros niveles de gobierno. Sara, mencionaste que la implementación del RIA iba a ser progresiva. Primero se aplicaba en el Poder Ejecutivo y luego se aplicaba en gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Cómo tienen previsto ustedes que se va a implementar esto? Gracias, Gonzalo, y también, digamos, es parte de la estrategia que mencionó Miriam. Inicialmente nosotros estamos arrancando por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, esta es una reforma de mediano plazo, ¿no? Ha habido países como en México que el nivel, digamos, que les ha tomado más de 15 años entrar a los niveles, si quieres, de gobiernos locales y a los estados, ¿no? Nosotros digamos, en los próximos 3 años vamos a concentrarnos en el Poder Ejecutivo, pero estamos hoy diseñando la estrategia para la aplicación en los gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para efectos de trabajar con los gobiernos locales y regionales es primero capacitación, ¿no? Empezar con la capacitación, ¿no? Sensibilización, o sea, tiene que haber un proceso de comprensión y digerir lo que implica este proceso, ¿no? Entonces, mientras vamos implementando el Poder Ejecutivo, vamos a ir trabajando con lo que es capacitación y sensibilización a los gobiernos regionales y locales, ¿no? También tengamos presente que hay un marco constitucional, ¿no? En términos que la Comisión de Calidad Regulatoria no puede, ¿no es cierto?, evaluar la normativa de los gobiernos regionales y locales. Entonces, digamos, ahí chocamos con autonomía, pero lo que sí podemos en el marco del sistema es que estos niveles de gobierno apliquen los instrumentos de calidad regulatoria. Entonces, nuestra estrategia, primero, arrancar con Poder Ejecutivo y luego con lo que es capacitación a gobiernos locales y regionales, ¿no? Y obviamente va a ser priorizado, ¿no? Porque, digamos, tienes una diversidad de gobiernos locales, municipalidades muy grandes, municipalidades muy chiquitas, y la verdad, acá el esfuerzo tiene que estar dirigido en aquellas municipalidades que son ciudades principales, que son las que emiten gran cantidad de regulaciones que afectan el desarrollo económico y productivo, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que hemos planificado para efectos de llegar a gobiernos subnacionales. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, hay una pregunta que en algún momento teníamos la lista de preguntas, pero me parece que yo no las puedo ver todas, pero recuerdo que había una pregunta que tenía que ver con la organización del sistema de evaluación del análisis de impacto regulatorio. Tener una nueva función, que es evaluar proyectos o expedientes RIA, va a requerir de recursos y va a requerir de una organización. En algunos países se ha creado un organismo, ¿no?, especializado para el análisis de impacto regulatorio, en el caso de México, ¿no? Digamos, en el caso del Perú se ha optado por mantener el comité multisectorial, pero que sin embargo sería importante conocer un poco cómo están pensando organizarse para este mayor volumen de trabajo que van a tener, ¿no? Ya tienen análisis de calidad regulatoria y ahora viene el paquete de cómo están pensando ustedes que digamos, debería organizarse el Estado para este nuevo reto. De repente, yo complementando, digamos, con lo indicado conmigo, ahí, digamos, va en contra de principios de la Secretaría, ¿no? Entonces, y además va en la línea de la progresividad, o sea, calma, ¿no? Entonces, primero empecemos, digamos, a sembrar, a que se aplique esta metodología, ¿no? Eso no significa que en unos próximos años se pueda crear, ¿no? Se pueda crear
se pueda potenciar la parte de la organización, pero por el momento, para el inicio no está previsto, y de repente ahí Miriam puede reforzar con lo que es la implementación que se va a hacer, ¿no? Sí, Sara. Efectivamente, lo que se ha previsto dentro de esta primera fase de la estrategia de implementación es efectivamente recurrir a los recursos que tiene el Estado. Tenemos ya una buena experiencia en el tema del ACR con el funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, con estos tres entes que están relacionados directamente. Así que creo que es una buena primera fase para empezar. En muchos países, en México, por ejemplo, esto ha ido increciendo, ¿no? Entonces, se ha empezado, digamos, un poco viendo cómo funciona, viendo si se puede aplicar. Ellos tienen un Estado federado, ¿no? No tienen un Estado unitario, que a nosotros sí nos facilita un poco el tema. Pero luego creo que esto tiene que ir ya hacia un nivel mucho más avanzado y que tiene que ver mucho con el tema de la voluntad política. Y ahí me parece que alguien hacía una pregunta, ¿no? De cuándo se aplica o cómo se aplica el poder legislativo. Entonces, nosotros no podemos llegar todavía a ese nivel, pero sí, si vamos avanzando, y creo que vamos a hacer el contraste entre un sistema que no contaba con el análisis de impacto regulatorio y ahora sí vamos a poder contrastar los beneficios que trae el AIR. Y ahí sí creo que vamos a ir con evidencia, que es lo que pretendemos hacer con estas regulaciones, hacia el Poder Legislativo, y que de repente dentro de ellos mismos pueda salir esta propuesta, de repente de una ley general de mejora de la calidad regulatoria que se puede implementar. Ahí sí yo creo que estamos nosotros en primer término dando el ejemplo como Poder Ejecutivo. Ya luego ellos verán que esto funciona, los beneficios que trae, y ya podríamos ir hacia un paso adicional que sería ya de repente el establecimiento de esta ley general de mejora regulatoria, que ya iría quizá, no sé, ya tendría que evaluarse si se crea un organismo o no, pero eso todavía tiene para un momento de evaluación, pero creo que estamos en el camino correcto ahora, ¿no? Gracias nuevamente por dejarme hablar. Voy a... hay varias preguntas, han llegado varias preguntas. Voy a tratar de agruparlas. Hay preguntas vinculadas con el alcance, ¿ya? El análisis de impacto regulatorio. Hay una pregunta que hace referencia al alcance que va a tener, si va a tener el análisis de impacto regulatorio injerencia en temas tributarios, en regulaciones de carácter tributario. O hay otra que hace referencia a si es que van a tener injerencia o el alcance va a llegar a normas de carácter ambiental. Y hay otra que tiene que ver con los reguladores. La de los reguladores que la plantea Rodrigo Chirinos es si es que los reguladores deberán someterse al análisis de la Comisión de Mejora Regulatoria o o los sistemas AIR de los reguladores permanecerán independientes. Esas son las tres preguntas. Sara, no sé si quieres hacer una introducción. Sí, y luego... sí, voy. Esta fue una parte complicada de discutir, o sea, honestamente el alcance, ¿no? Porque la diversidad en normas, o sea, hay que partir de la premisa en normas de alcance general, ¿de acuerdo? Entonces, y además normas que generan impactos o efectos en los particulares, en las empresas, en los ciudadanos, ¿no? Entonces, ha sido muy compleja la discusión, ¿no? Es parte del diálogo político que tenemos que tener también como proponentes de la regulación. Entonces, todavía estamos en discusión respecto a algunas de las preguntas, o sea, en el tema tributario estamos en discusión, ¿no es cierto? Son normas complejas, también son normas muy técnicas, ¿ok? Lo ambiental ingresa, de todas maneras,
¿no? En la medida, digamos, que nuevamente partamos de premisa de que es una norma de alcance general, ¿de acuerdo? Que tenga efectos o que impacte en las empresas, en los ciudadanos, que genere costos, ¿no? Entonces, y en los reguladores han avanzado muchísimo el tema de la IR. Entonces, lo que nosotros proponemos es que de manera complementaria puedan utilizar este reglamento, ¿no? Porque, ojo, que la diversidad en el Poder Ejecutivo es enorme, o sea, hicimos 2 estudios previos a la elaboración de este reglamento para mapear quiénes en el Poder Ejecutivo aplicaban el AIR o quienes aplicaban componentes de la IR, como la consulta, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente aplica mecanismos de consulta, ¿no? Pero no necesariamente de la IR. Entonces, frente a la diversidad, tenemos el grupo de los reguladores, que ya vienen avanzada, y para nosotros que representan buenas prácticas, y que nos interesa sumarlos para que ayudarnos a que evangelizar, ¿no? Ese es el término, evangelizar, en la importancia de realizar este tipo de análisis, ¿no? Entonces, de manera complementaria, o sea, para los reguladores de manera supletoria, porque nuestros focos son, digamos, los ministerios y los organismos técnicos especializados. Y nuevamente esto es progresivo, porque yo les he mostrado los números, volumen. Entonces, es una comisión. Entonces, la idea es que vayan entrando determinadas normas generales, decreto supremo, para luego ir ampliando el alcance, y eso tiene que ver con el tema organizacional, con el tema de capacidades, ¿no? Entonces, por el momento eso, Miriam podría complementar con algo más en términos de lo que es el ámbito, el alcance. Sí, efectivamente, gracias, Sara. Como les comentaba, sí es uno de los factores que más ha traído discusiones de las últimas observaciones que recibimos del reglamento por parte de los funcionarios, ¿no? De los sectores, y que está en discusión en la Comisión de Coordinación Viceministerial, fue efectivamente el ámbito de aplicación, ¿no? Y los temas tributarios sí es un tema fuerte, como dice Sara, se está evaluando, pero sí en el tema ambiental nos parece crucial que ingrese esta metodología, porque finalmente dentro de estos proyectos regulatorios entra mucho el tema de la consulta pública. Ellos ya vienen implementando ciertos componentes de lo que contiene el análisis de impacto regulatorio. Entonces, sí me parece importante, creo que es uno de los sectores que también tiene mayor impacto en sus regulaciones, ¿no? Entonces, es importantísimo que ellos puedan entrar dentro de este ámbito de aplicación. Se han recibido varios aportes de ellos y han sido fundamentales para la mejora del reglamento. En cuanto a los organismos reguladores, en efecto, creo que van a tener un rol fundamental también, porque son los únicos en el Perú que han venido aplicando ya el AIR dentro de sus regulaciones. Entonces, los vamos a tener como aliados para este proceso de implementación, para que compartan las experiencias que han tenido en esta implementación. Y efectivamente, como bien lo dice Sara, se les va a aplicar de manera supletoria todos los lineamientos que nosotros estamos aprobando en el reglamento de análisis de impacto regulatorio, ¿no? Así es que sí, ya hemos conversado con algunos reguladores y van a formar parte de esta evangelización, como dice Sara, para que puedan compartir su experiencia con todas las entidades que van a empezar a hacerlo a partir de que se apruebe el reglamento, ¿no? Bueno, hay muy buenas preguntas, pero ya no nos queda mucho tiempo. Hay una pregunta importante que se ha hecho y creo que es importante quizás aclararla respecto a, y esta es una pregunta que surge incluso desde antes cuando se aprueban las normas de calidad regulatoria, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la relación o cuáles son los riesgos de yuxtaposición de funciones con la Comisión de Eliminación de Barreras del INDECOPI? Gracias. Efectivamente, con el tema de la CEP, ¿no? De la Comisión de Barreras, y eso lo vimos con el ACR, ¿no? Entonces, eso se limitó con la modificatoria del 1448, ¿no? Entonces se limitó el ámbito porque
Una barrera burocrática no solamente revisa el tema de la legalidad, ¿no es cierto?, del términos del requisito, del trámite, cumplimiento de plazos, silencio negativo, sino también comprende otro tipo de actuaciones. Entonces, en ese ámbito, digamos, actuaciones entra en el ámbito de la SEP. Pero todo trámite que ha sido ratificado por la Comisión de Calidad Regulatoria no entra en el ámbito de la comisión. Entonces, ¿qué le hemos pedido a la comisión? Más bien que nos ayude en la supervisión, o sea, porque a veces las entidades no hacen, digamos, y de pronto, claro, te aprueban un trámite que no pasó por el ACR, entonces sí les pedimos que entren ahí para verificar si pasó o no pasó por el ACR. Nosotros hacemos seguimiento, pero, digamos, ante ese supuesto, sí hay una actuación en términos de la legalidad del trámite, porque si no pasó por el análisis de calidad regulatoria, ya tiene un visto de ilegalidad, ¿no? Entonces, eso se zanjó con la modificatoria del 1310 y se dijo, la SEP interviene acá y la comisión tiene este ámbito. Donde sí puede entrar es frente a una denuncia informativa. No, porque igual, ¿no? Podría haber algún aspecto que de repente no se haya evaluado o validado o merituado por parte de la comisión, entonces solo por denuncia informativa puede entrar la SEP, pero comunicando a la Comisión de Calidad Regulatoria. Y justamente con la lógica de evitar la superposición de funciones, ¿no? Entonces, digamos, hicimos esa aclaración y donde para nosotros es fundamental el rol de la SEP y de Indecopi es con los estandarizados. Entonces, ahí le pedimos siempre a Indecopi, entra, por favor, a supervisar y verificar que se cumplan los procedimientos estandarizados, porque hay un esfuerzo enorme. Y estos, por ejemplo, el de licencia de funcionamiento afecta a los negocios, a las empresas. Entonces, lo que le pedimos a Indecopi es ingresa a verificar que han adecuado, que lo están cumpliendo, y si no lo están haciendo, no, digamos, inicia un proceso de eliminación de barrera, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. En verdad hemos tenido casi 1 hora y 40 minutos de sesión. Ha sido bastante largo, pero para muchos estoy seguro que ha sido muy importante, muy interesante. Y vamos a esperar con mucha expectativa la publicación del reglamento de análisis de impacto regulatorio. Digamos, desde la maestría, digamos, siempre mostrar la disposición para poder colaborar para la mejora de los instrumentos con los que cuenta el Estado para mejorar su regulación y difundirlos y capacitar a profesionales para poder implementarlos, ¿no? Finalmente, ¿no? Ese es un poco el rol que creo le compete a la academia en estos casos. Sin más, mandarles a nuestras invitadas, quiero agradecerles nuevamente y un aplauso virtual a ambas por su participación y bueno, todos los éxitos en los proyectos en los que están embarcados que son muy importantes para el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches. Adiós. Hasta luego. Les agradecería antes de retirarnos puedan prender sus videos o sus cámaras para hacer una captura de pantalla, por favor. Ok, nos vamos uniendo. A ver, nos seguimos uniendo. Listo. A ver, vamos a empezar con la captura. 1, 2 y 3. Una Listo. más, por si acaso. A ver, 1, 2, 3. Ok, muchísimas gracias con todos. Ahora sí. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias.